Buenos días, buenas tardes, con mis compañeras Javiera Villegas, Bárbara Villalobos y que les está hablando Paula Rojo. Le vamos a presentar sobre las patologías equinas respiratorias, en los cuales vamos a abordar la pleuritis, la pleuroneumonía y la pleuritis crónica. A modo de introducción para empezar esta presentación, tenemos en cuenta que las patologías respiratorias equinas son de gran importancia en la medicina equina, ya que representan un desafío importante dentro del ámbito deportivo. Esta importancia radica en su mortalidad y en el impacto que pueden generar como la disminución del rendimiento deportivo. La detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones y garantizar su recuperación adecuada. Antes de empezar de hablar de las patologías como tal, vamos a hacer un pequeño repaso fisiológico. El aparato respiratorio del equino está formado por una serie de estructuras que conducen el aire hasta los pulmones. El aire entra por las vías respiratorias superiores, donde los cornetes nasales lo filtran, calientan y humedecen el aire. Luego pasa por la laringe y baja por la tráquea, donde se divide en los bronquios principales y luego en los bronquiolos. Al final de esta serie sistemática encontramos los alveolos, donde ocurre principalmente el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono. También tenemos una estructura que conocemos como pleuras, que son dos capas que recubren a los pulmones y la pared torácica. Su utilidad es permitir que los pulmones se deslicen suavemente durante la respiración. A modo de ejemplo, durante el ejercicio aumenta notablemente la ventilación del caballo y su gasto cardíaco. A modo de adaptación de esta alta demanda, el pulmón recluta y distiende los capilares, reduciendo la resistencia vascular para optimizar la relación ventilación-perfusión. Esto hace que el sistema respiratorio sea eficiente, sin embargo también lo hace vulnerable cuando hay un daño estructural o inflamación. En primer lugar tenemos la pleuritis, la cual es una patología en donde hay una inflamación de la pleura, que recordemos que la pleura es una membrana delgada formada por dos capas, la visceral y la parietal, y la función de estas es proteger y amortiguar a los pulmones de movimientos, golpes o fricción para que así no haya ningún daño en estos. Luego tenemos la etiología, que no hay un único agente causal, sino que esta suele provocarse debido a la complicación de una neumonía bacteriana polimicrobiana, es decir, que hay muchos agentes presentes. Acá, como podemos ver, tenemos los principales agentes causales. En primer lugar está el Streptococcus X subs zoepidemicus, que este es el más frecuente. Luego tenemos el Actinobacillus spp, Pasteurella spp y la Escherichia coli. Luego tenemos los anaerobios, como el Phosubacterium necrophorum, el Bacteroides spp y el Clostridium spp. Y es la presencia de estos agentes anaerobios los que suelen empeorar el pronóstico. En segundo lugar, tenemos la patogenia, que lo primero que debe ocurrir es la entrada de las bacterias al tracto respiratorio inferior del caballo, que como mencioné anteriormente, el agente más común suele ser el Streptococcus X subzoepidemicus, pero puede ser cualquier otro agente oportunista el que ingrese al tracto respiratorio. Luego, estos patógenos alcanzan la cavidad pleural a través del parénquima pulmonar que ya se encuentra inflamado o también por extensión o complicación de una neumonía. Esto hace que se active una respuesta inflamatoria intensa en las pleuras y es esta respuesta la que aumenta la permeabilidad de los capilares de esto. Luego se acumula un exudado pleural, que este exudado suele ser rico en proteínas, células inflamatorias, pero ya en etapas mucho más avanzadas también puede haber presencia de fibrina. La acumulación de este líquido o exudado altera la presión negativa intratorácica, limitando así la expansión del pulmón, para luego generar atelectasia, que la atelectasia es el colapso parcial o total de uno o ambos pulmones. También genera mala relación entre ventilación y perfusión y también el deterioro progresivo de la función respiratoria del caballo. Por último, si esta inflamación persiste, se desarrollan complicaciones como tabicaciones o abscesos pleurales. A continuación tenemos los signos clínicos, que estos los dividimos en agudos y en crónicos. En primer lugar tenemos los signos clínicos agudos, que estos suelen aparecer a las primeras horas o a los días cuando la inflamación de la pleura y la infección aún están en la fase activa. Acá podemos encontrar fiebre alta, depresión, anorexia, taquipnea o respiración rápida, disnea, y esto es especialmente al mover al caballo. También hay una respiración superficial por dolor,
Podemos también observar dolor torácico y esto se observa principalmente ya que el caballo evita moverse o también muestra abdominalización de la respiración. También acá hay una tos débil o ausente, esto es debido al dolor pleural. Hay una intolerancia al ejercicio, incluso si este ejercicio es leve. También hay presencia de sonidos pleurales anormales, como pueden ser roces pleurales o también disminución de los ruidos pulmonares ventrales. También se puede observar descarga nasal purulenta, pero esto es solo en caso de que si hay una neumonía asociada. Y por último, hay una postura antiálgica, que esta es la de miembros separados y el cuello extendido hacia arriba. Luego tenemos los signos clínicos crónicos, que estos suelen aparecer cuando la patología ya se prolonga por semanas o cuando se desarrolla en piema, adherencias o fibrosis pleural. Acá podemos observar una pérdida de peso progresiva, intolerancia al ejercicio, pero este ya es un ejercicio persistente, taquipnea moderada constante, tos intermitente, también hay un aumento del volumen torácico ventral, esto si hay un derrame persistente, hay una ruptura de abscesos y drenaje purulento por fístulas torácicas, que esto ya es en casos más severos. También hay ruidos pulmonares muy disminuidos o ya ausentes en su totalidad debido al engrosamiento pleural. Y también hay signos de fibrosis pleural como respiración rígida y poco expansible. A continuación tenemos el diagnóstico diferencial de esta patología con otras, que acá hacemos un énfasis en los síntomas claves que mencioné anteriormente. En primer lugar tenemos respiración superficial y dolorosa, que aquí el caballo evita expandir el tórax, esto es en respuesta al dolor pleural que este tiene, que esto no es típico de una neumonía por sí sola. Luego tenemos dolor torácico a la palpación o a la percusión, que este signo sí es muy sugerente de una afección pleural. Luego tenemos la posición antiálgica, que como mencioné anteriormente es el cuello extendido y miembros separados, que esto el caballo lo hace en respuesta para poder reducir el dolor que éste tiene al respirar. Luego tenemos la ausencia de tos o tos muy débil, que esto es al contrario, totalmente lo contrario a una neumonía o una asma equina, que acá la tos es muy fuerte. Y tenemos ruidos pleurales anormales, que el sonido pulmonar se ve muy disminuido ventralmente por derrame, que esto es una diferencia clave respecto a un efisema o al asma. Luego tenemos la intolerancia al ejercicio, que esta intolerancia es extremadamente marcada en esta patología, que es más severa que las enfermedades en vías aéreas altas o en el tracto respiratorio superior, a diferencia de esta patología que es en el tracto respiratorio inferior. Luego tenemos una taquipnea desproporcionada respecto a la apariencia externa, que esto indica una restricción mecánica pleural. Luego tenemos signos sistémicos más intensos, fiebre alta, depresión más fuerte, anorexia, que esto es más típico de procesos pleuroneumónicos que de asma u obstrucción crónica. Y por último tenemos una percusión mateventral, que esta es muy indicativa de que hay una presencia de líquido pleural, que esta sí es muy útil para diferenciarla de una neumonía sin derrame. Ahora veremos el abordaje clínico para esta patología. En primer lugar tenemos la anamnesis como en cualquier paciente, pero en este caso la historia clínica sí debe enfocarse más en factores que predisponen a una infección pulmonar, por ejemplo, o a un compromiso pleural. Por ejemplo, el inicio y duración de los signos, si estos son agudos o progresivos, cuánto duran, si es que el caballo ha presentado fiebre, ha estado letárgico, con poca energía, o su apetito ha disminuido, si es que ha tenido algún episodio reciente de tos o secreción nasal. También es importante conocer la historia del transporte prolongado del caballo y conocer las condiciones de manejo que éste tiene. Por ejemplo, si la cama tiene altos niveles de amoníaco, polvo o humedad, o si el establo ha tenido mala ventilación, si es que el caballo ha estado en hacinamiento o ha estado expuesto a algún episodio de estrés recientemente. También es importante conocer si es que el caballo ha estado en algún tratamiento previo con antibióticos o antiinflamatorios o ha estado en contacto con otros caballos enfermos o con signos clínicos de brotes respiratorios o si es que ha hecho ejercicio intenso recientemente y cómo éste ha respondido ante el ejercicio. En segundo lugar tenemos el examen físico en general, que es importante conocer el estado general del caballo, si es que éste está depresivo, anoréxico o ha tenido alguna actitud vigil parada prolongada, por ejemplo. Si es que el caballo tiene fiebre, esta suele ser más marcada en las etapas iniciales de esta patología. Si es que la frecuencia respiratoria es elevada, esta es un signo clave de la pleuritis.
Si es que la respiración superficial es dolorosa, esto es debido al dolor pleural que el caballo presenta. Si es que la intolerancia al ejercicio se ve marcada incluso si es que el ejercicio es de baja intensidad. Si es que el caballo ha presentado postura antiálgica, por ejemplo, que es de cuello extendido y miembros separados, que esto lo hacen en respuesta para evitar que le duela al respirar. Si es que la frecuencia cardíaca se ve elevada, esto es debido al dolor, o también se pueden observar mucosas congestivas, pero esto ya en caso de que haya sepsis. En tercer lugar tenemos la inspección, que acá se pueden observar los movimientos torácicos más reducidos y también se puede observar una abdominalización de la respiración, esto es para evitar mover las costillas debido al dolor. También se puede observar una disnea notable al caminar o al moverse, o simplemente el caballo también evita moverse. Luego tenemos la palpación, que acá el caballo muestra dolor ante la presión que nosotros ejercemos sobre los espacios intercostales al momento de la palpación, y el caballo puede responder con temblores o evasión por dolor. Luego tenemos la percusión, que si es mate ventral, esto indica presencia de líquido pleural, y si se escucha timpanismo dorsal es porque hay un atrapamiento de aire. Por último tenemos la auscultación, que se pueden escuchar ruidos pleurales disminuidos ventralmente, esto es por derrame, o también se puede escuchar un rozamiento pleural, pero esto es en etapas iniciales cuando aún no hay exceso de líquido. Solamente acá se pueden escuchar estos rozamientos. También se pueden escuchar ruidos bronquiales aumentados dorsalmente, esto si el pulmón está comprimido, y también una tos débil o totalmente ausente debido al dolor pleural. Luego tenemos los exámenes clínicos, que en primer lugar está la ecografía torácica, que esta nos va a permitir visualizar el engrosamiento de la pleura, en qué nivel de engrosamiento está y las efusiones de distinta densidad de esta. También tenemos la toracocentesis, que es para analizar el líquido pleural que está acumulado acá. También tenemos el hemograma completo, que esto es para evidenciar, por ejemplo, leucocitosis o algún marcador inflamatorio, si es que está elevado. También el perfil bioquímico, que este es para valorar el estado general del paciente. También podemos hacer radiografía torácica, que esta nos va a permitir visualizar mejor el engrosamiento pleural y también las efusiones de distinta densidad de esta. También podemos realizar endoscopia respiratoria, que esta nos va a permitir evaluar también las vías aéreas altas del caballo y la tráquea. También puede ser para verificar la presencia de exudado traqueal, o también se puede hacer para obtener alguna muestra para algún cultivo. También podemos realizar una medición de las proteínas de fase aguda, que esto nos va a mostrar el aumento de las proteínas de las células inflamatorias y ya en caso de origen bacteriano, microorganismos identificables. Y por último, también podemos realizar un lavado traqueal o bronquio alveolar. En estas imágenes podemos observar una pleuritis fibrinosa, que esta pleuritis ya llegó a un estado mucho más avanzado, ya que como mencioné anteriormente, el exudado que se acumula debido a la presencia de los patógenos en la pleura, o bueno, en el tracto respiratorio inferior, genera un exudado que puede estar formado tanto de proteínas como de células inflamatorias, pero ya en casos mucho más avanzados de fibrina. Como lo vemos en estas imágenes, como se pueden ver, la pleura está completamente, hay mucha presencia de fibrina, una alta presencia de fibrina, que es este color clarito que se puede observar. Por último, veremos el tratamiento para esta patología. Acá lo vamos a dividir en tres. En primer lugar tenemos la terapia médica. Primero tenemos los antibióticos sistémicos, que estos antibióticos, una vez se administran, viajan por todo el torrente sanguíneo del caballo para tratar infecciones bacterianas en diferentes partes de su cuerpo, así como la penicilina sódica, la gentamicina, o en caso de infecciones anaerobias puede ser el metronidazol. Luego tenemos los antiinflamatorios y analgésicos, como pueden ser flunixin, meglumine o el fenilbutazona. Y también es muy importante brindar una correcta fluidoterapia. En segundo lugar tenemos tratamientos quirúrgicos como lo son la toracocentesis, que como mencioné anteriormente es para analizar el líquido pleural del caballo. También se puede hacer una inserción de tubos torácicos y realizar un lavado pleural, que el lavado pleural consiste en introducir un líquido estéril dentro de la cavidad pleural, es decir, el espacio entre la pleura pulmonar y la pleura torácica, para luego retirarlo con el objetivo de limpiar, drenar o eliminar todo el material purulento para así disminuir la carga bacteriana y mejorar la respiración del caballo.
Y por último tenemos el tratamiento de soporte, que es reposo absoluto, un ambiente adecuado donde se esté cómodo, esté bien, una nutrición adecuada y fisioterapia respiratoria. La pleuroneumonía es un problema frecuente en los caballos. Se describe como una infección pulmonar y del espacio pleural consecuente de una infección bacteriana o traumatismo, proveniente de una neumonía o abscesos pulmonares y la consiguiente extensión del proceso hacia la pleura visceral y el espacio pleural, provocando pleuritis. Su desarrollo se asocia a condiciones donde se favorezca la aspiración de secreciones en situaciones como el transporte, enfermedades víricas o el ejercicio extenuante. Los agentes principales son las bacterias aerobias, en las cuales tenemos el Streptococcus, la Pasturella, Actinobacillus, Escherichia coli, Klebsiella y la Enterobacter. Sin embargo, también pueden participar bacterias anaerobias, en las cuales tenemos las bacteroides, Streptococcus, Fusobacterium y el Clostridium. Dentro de su patogenia, en la mayoría de los casos, provoca una supresión o debilitamiento de los mecanismos de defensa pulmonar, permitiendo la contaminación bacteriana, en donde lo podemos resumir en tres fases: la fase exudativa, la fase purulenta y de organización. En la fase exudativa hay una producción rápida del flujo pleural en respuesta a la inflamación de la pleura. El tratamiento adecuado en esta fase, la enfermedad no suele evolucionar. En la fase purulenta, las bacterias invaden el espacio pleural, se acumulan neutrófilos y se deposita fibrina formando membranas limitantes. Limita la extensión del empiema, pero también dificulta el drenaje de este líquido. Y por último tenemos la fase de organización, donde crecen fibroblastos de exudado en las superficies pleurales, parietales y viscerales, formando una membrana inelástica que recubre el pulmón. La manifestación clínica de la pleuroneumonía: dentro de la fase aguda, el caballo puede presentar fiebre, letargia, descarga nasal, tos, intolerancia al ejercicio y dolor en la palpación, mostrando una reacción defensiva. Conforme más crónico el dolor, cada vez es menos evidente. El curso crónico de la enfermedad, cuando supera las 2 semanas, tenemos dilatación de los hollares, descarga nasal cero sanguinolenta y maloliente, taquicardia e insuficiencia respiratoria. También puede presentar fiebre intermitente, pérdida de peso y edema subesternal. Se debe realizar un diagnóstico diferencial, ya que esta sintomatología no se presenta siempre que hay una disminución de la defensa pulmonar. Hay que considerar que no hay predisposición por raza, género o actividad que realice, por lo que hay que analizar que la enfermedad no haya sido causada por un trauma torácico, penetración de un objeto extraño, tromboflebitis séptica, ruptura de esófago o una neoplasia. En el abordaje clínico, al realizar la anamnesis, la auscultación pulmonar será normal en la zona dorsal del tórax, y cuando existe una consolidación pulmonar se escucharán sonidos bronquiales o traqueales. También se ausculta el sonido de roce pleural, pero va desapareciendo conforme la inflamación disminuye o hay una acumulación del fluido pleural. La percusión también se va a ver alterada, donde encontramos pleurodimia, matidez del área ventral y áreas focales en regiones dorsales compatibles con colecciones locales de fluido pleural. En casos agudos no va a haber una presentación del hemograma, sin embargo en los casos graves podemos evidenciar una anemia moderada, hiperproteinemia e hiperfibrinogenemia. En ecografía, con sondas sectoriales de 3,5 a 5 MHz, encontramos los siguientes hallazgos. Podemos encontrar fibrina con un aspecto filamentoso e hipepoico, colas de cometa con irregularidad pleural, consolidación pulmonar que varía desde las irregularidades pleurales hasta áreas ecolúcidas en forma de cuña. Atelectasia, el pulmón se va a ver ecolúcido. Podemos encontrar necrosis, que se va a evidenciar de una forma gelatinosa con una disminución de la arquitectura, y también podemos encontrar abscesos con un aspecto cavitatorio y la ausencia
estructural del pulmón. Y finalmente, el neumotórax se ve como una interfase gas-fluido en dirección dorsoventral sincronizada con la respiración. También se puede utilizar la radiografía, pero esta nos va a permitir detectar la presencia del neumotórax o abscesos profundos no visibles en la ecografía. En las siguientes muestras ecográficas, en la primera imagen de la izquierda, tenemos una imagen ecográfica torácica derecha. La flecha indica un absceso pleural con una cápsula de 8 milímetros aproximadamente, y una región central del material purulento con las siglas MB. Se encuentra ubicado entre los músculos del 11º espacio intercostal, que va a estar con las siglas MI, y el diafragma con la letra representativa D. En la segunda imagen de la derecha, con una imagen ecográfica torácica derecha, la flecha muestra un absceso de mayor tamaño, el cual ocupa completamente el espacio pleural a la altura del 12º espacio intercostal. La cápsula posee un grosor de 26 milímetros aproximadamente, con una gran cantidad de material purulento en su interior. Siguiendo con el abordaje clínico, primeramente debemos hacer un análisis citológico y microbiológico del fluido traqueal por medio de un aspirador traqueobronquial, como se ve en la imagen. Y con las muestras obtenidas, poder realizar una tinción Gram, cultivo aeróbico, cultivo anaerobio, antibiograma y un estudio citológico. Para las bacterias anaerobias, deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio, minimizando su exposición al aire y evitar su refrigeración por la baja tolerancia al frío. El cultivo debe repetirse desde 7 a 14 días en función a la evolución del caballo. La toracocentesis no es necesario realizar en los casos agudos y en los casos de mejoría, o en casos de que el caballo no esté presentando dificultades respiratorias. Sin embargo, se debe realizar cuando hay una acumulación rápida del fluido, una insuficiencia respiratoria o cuando la condición general se deteriora. Posterior se debe analizar su color, turbidez, viscosidad y olor. El color amarillo nos puede indicar un aumento de los glóbulos blancos, y un olor nauseabundo puede ser indicativo de la presencia de gérmenes anaerobios. En la citología se destaca la presencia de más de 10.000 glóbulos blancos por microlitro, donde el 60% de ellos son neutrófilos. Y para evitarnos en el uso de antibióticos, para su tratamiento se realiza la tinción Gram. Para el tratamiento de la pleuroneumonía se debe basar en 4 actuaciones básicas. En primer lugar, tenemos la administración de antibióticos, que deben basarse en los resultados del cultivo y el antibiograma. Pero dado que es necesario realizar un tratamiento inmediato, podemos realizar una combinación de penicilina con un aminoglucósido y metronidazol. La dosis de penicilina serían 10 millones de unidad internacional 3 veces al día, vía endovenosa. El aminoglucósido podemos utilizar la gentamicina con la dosis de 6,6 miligramos kilo intravenoso cada 24 horas, y el metronidazol 15 miligramos kilo 2 veces al día por vía oral. También podemos usar una cefalosporina de tercera generación como el Ceftiofur, que la dosis va desde los 2,2 hasta los 4,4 miligramos kilo intramuscular cada 24 horas. No se deben exceder los 10 días de tratamiento. Se debe, en segundo lugar, tenemos drenar el exceso de líquido pleural. Primero se debe valorizar el líquido pleural y la capacidad respiratoria del caballo. Si al realizar el drenaje no hay presencia de pus, pero la tinción Gram da positiva, se realiza un drenaje intermitente. Si el líquido es purulento, se maniobra un drenaje con tubo torácico y una toracostomía en casos graves. En tercer lugar, tenemos la administración de antiinflamatorios y analgésicos.
Se usan principalmente AINES, como el fluniximab y glumine, que la dosis va variando de 0,25 a 0,5 miligramos kilo, intravenoso de 8 a 12 horas. Y tenemos la fenilbutasona de 1 a 2 gramos vía oral o intravenoso cada 12 horas. Y por último tenemos la terapia de soporte, que consiste en la administración de fluidoterapia de mantenimiento de 48 a 72 horas, principalmente para aquellos que presenten anorexia solo o acompañados de una endotoxemia. Se debe administrar oxigenoterapia en pacientes con hipoxemia o una insuficiencia respiratoria, que su dosis es de 10 a 15 litros por minuto. Y también se recomienda broncodilatadores como el albuterol inhalado o nebulizado de 600 a 720 microgramos cada 8 a 12 horas. Finalmente, el pronóstico es favorable desde el 49 al 98% de los casos. Caso contrario en casos graves o complicaciones, y al igual que hay dificultades por el gasto del tratamiento. Respecto a aquellos pacientes con un rendimiento deportivo, el pronóstico es grave, donde el 55 al 60% puede llegar a recuperar su actividad previa. Pleuritis es la inflamación de la pleura, las membranas que recubren los pulmones y la pared torácica. Se caracteriza por la colonización de bacterias en el parénquima pulmonar, lo que conlleva una pleuroneumonía. Es muy frecuente en equinos y puede llegar a ser grave, puede provocar neumonía y abscesos pulmonares. Si la pleuritis es persistente, puede provocar pleuritis crónica. La pleuritis crónica es la inflamación persistente de la pleura, lo que puede llegar a un engrosamiento pleural, presencia de fibrina, adherencia entre pleura, provocando una restricción pulmonar permanente o prolongada. Epidemiología de pleuritis crónica. La epidemiología de la pleuritis crónica está asociada a factores desencadenantes que puedan favorecer la aspiración de secreciones faríngeas o que puedan provocar dificultad para poder eliminar estas secreciones. Como contexto general de la pleuritis crónica, es muy frecuente en equinos con pleuroneumonía y en equinos jóvenes destinados al deporte. Tiene un impacto negativo en los equinos del deporte, ya que provoca una disminución a la tolerancia al ejercicio, provocando así una disminución económica para los propietarios y devaluando a los ejemplares. Algunos factores predisponentes que pueden provocar esto es equinos con sobreexigencia deportiva, equinos de trabajo, enfermedades víricas o subyacentes como bronconeumonía bacteriana, sistema inmunológico debilitado o traslados prolongados. La etiología de la pleuritis crónica es una secuela de una infección pleural persistente o una neumonitis no tratada, o factores predisponentes que favorecen a la acumulación de exudado pleural y a la formación de fibrina. Los factores predisponentes que favorecen es transporte de larga distancia, equino con exigencia deportiva, equinos con enfermedades respiratorias víricas o bacterianas que tengan una disminución del sistema mucociliar, anestesias generales prolongadas y supresión del sistema inmune. Signos que podemos encontrar en pleuritis crónica: dolor menos evidente, hollares dilatados, taquicardia, pulso yugular, mucosas endotóxicas, secreción nasal serosanguinolenta, secreción nasal maloliente, insuficiencia respiratoria, fiebres intermitentes, pérdida de peso evidente y edema subesternal. Abordaje diagnóstico. Como métodos clínicos iniciales, la amnesia y los equinos presentan tos persistente, intolerancia al ejercicio, taquicardia, taquipnea, pérdida de peso, letargo, inapetencia, aumento de la frecuencia respiratoria. En la auscultación presentan sonidos anormales en el tórax. En los exámenes complementarios que se deben realizar se encuentra la toracocentesis, más cultivo, mantibiograma y una radiografía de tórax.
En la interpretación de los exámenes encontramos la toracocentesis. El líquido pleural debe ser examinado macroscópicamente y citológicamente. Se le debe realizar una tinción de Gram y un cultivo bacteriano y una sensibilidad. Pueden observarse bacterias tanto como intracelulares como extracelulares. En la tinción de Gram es útil para el tratamiento principal o inicial de antibiograma, que se esperan los resultados del cultivo y de la sensibilidad. En la radiografía de tórax es útil para detectar lesiones profundas del parenquima pulmonar y estructuras mediastínicas y la presencia de gravedad de los neumotórax. Sin embargo, esto se debe realizar después de un drenaje de líquido pleural. Diagnósticos diferenciales. Patologías con síntomas similares a la pleuritis crónica. Encontramos como derrame pleural, neumotórax, infecciones respiratorias bacterianas, víricas, fúngicas, traumatismo o tumores. Tratamiento y manejo. Se deben administrar antibióticos de amplio espectro basándose en los cultivos y antibiogramas. Pero como se mencionó antes, se pueden utilizar penicilinas con combinaciones con aminoglucósidos, metronidazol, cefalosporina, como la última generación, ceftiofur. Debido a que los tratamientos son prolongados, se recomienda en equinos bajo tratamiento parental durante una fase crónica de 10 a 15 días y continuar con un suministro de antibióticos orales durante de 2 a 4 meses. Y los antibióticos orales que se pueden utilizar pueden ser clorafenicol, 45 a 60 miligramos por kilo vía oral cada 6 o 8 horas, enrofloxacino de 5 a 10 miligramos por kilo vía oral cada 24 horas, rifampicina de 5 a 10 miligramos por kilo vía oral cada 12 horas a 24 horas, aunque es importante administrarlo en combinaciones para evitar el desarrollo de la resistencia. También se debe administrar antiinflamatorios no esteroidales como fluniximab en dosis de 1,1 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas, por vía intravenosa, o fenibutazona de 2,2 miligramos por kilo cada 12 horas o 4,4 miligramos por kilo cada 24 horas por vía intravenosa. También se puede realizar un drenaje pleural si el volumen de líquido pleural es significativo o bacteriano. También se puede utilizar un tratamiento de soporte que se debe administrar fluidoterapia, mantener por 48 a 72 horas, oxigenoterapia de 10 a 15 litros por minuto, o también se pueden utilizar broncodilatadores como el albuterol, o también conocido como salbutamol, mediante nebulizadores que son de 600 a 720 UG por cada 8 a 12 horas. Medidas preventivas. Las medidas preventivas para la pleuritis crónica es mantener un control rutinario y frecuente para poder llegar a un diagnóstico temprano y poder instaurar un tratamiento adecuado. El pronóstico de la pleuritis crónica es desfavorable, ya que si hay presencia de fibrosis pleural importante, cuando hay formación de adherencias, así reduciendo la expansión pulmonar, cuando hay presencia de infecciones persistentes respiratorias. Algunos equinos no alcanzan su rendimiento deportivo normal, ya que pueden tener intolerancia al ejercicio. Modo de conclusión, la pleuritis crónica en equinos es la inflamación de la pleura persistente provocada por engrosamiento pleural y presencia de fibrina. Es muy importante llegar a un diagnóstico temprano y es fundamental para el proceso inflamatorio. Siga progresando, ya así se puede evitar que se produzca pleuritis crónica. Con un tratamiento temprano y adecuado evitaremos limitaciones respiratorias y deportivas para los equinos. Aquí encontramos la bibliografía. Muchas gracias por su atención.